Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y ahora sí estamos con Mano a Mano sin diván, la columna de Jorge Schneiderman, aquí en Vivencias, para hablar de la angustia y la depresión como causa del desempleo, un tema que preocupa y nos ocupa a todos, que se ha agudizado con la pandemia y sin embargo veremos también, decíamos, como muchos empresarios inescrupulosos se han aprovechado también de esta circunstancia. Y hemos hablado con Jorge en los últimos programas el tema de la juventud, de lo que está viviendo, y si bien el desempleo nos preocupa de todos los habitantes de este país, hoy nos gustaría centrarnos en los más jóvenes, en los que están empezando y que se les están cerrando las oportunidades. Muchos, a veces hasta con títulos universitarios. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea. Es un gusto poder establecer un nuevo encuentro contigo y con la amable audiencia de Vivencias, tal como lo venimos realizando desde 2018. Pero si me permitís, antes de adentrarnos en la temática que hoy nos convoca, quisiera manifestar el gran beneplácito que me causó recientemente el retorno del profesor Nelson Guerra al programa, ¿no? Retomando ese entrañable espacio a través del cual nos invita semana a semana a transitar por los apasionantes mundos de la literatura, bueno, con su estilo enseñante, afable y por supuesto siempre coloquial. Bueno, me adhiero a tus palabras porque estamos todos muy contentos de que Nelson esté nuevamente en aquel vecino nuestro que escribía. Gracias, Jorge, por tus palabras. Por favor. Bueno, ahora sí, ingresando en el tema que hoy nos hemos dispuesto a abordar contigo, sin dudas esta crisis sanitaria global ha agravado sobremanera el campo del empleo, ¿no? Uh-huh. Precipitando, claro está, a partir del resquebrajamiento de la economía, la pérdida de miles y miles de puestos de trabajo, ¿no? Hecho ostensiblemente desestabilizador de las emociones de quienes directa o indirectamente se han visto en tal sentido afectados por la coyuntura, ¿verdad, Andrea? Tal cual, Jorge. Y esto que viene pasando, ¿qué ocurre cuando pasan los meses y las oportunidades se van desmoronando? O estos jóvenes que están, o las personas que están sin trabajo, se les ofrecen trabajos que están muy por debajo de un salario o lo que están capacitados, ¿no? Y acá empieza el tema emocional de esas personas desempleadas a jugar un papel importantísimo, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Porque entre los estragos causados por esta penosa pandemia, desde el momento en que fue diagnosticado el primer caso, en fin, el elevado costo emocional generado por la pérdida del sustento ha devenido un factor disparador de sendos cuadros de estrés, angustia y depresión, ¿no? Claro. Porque, como hemos hablado tantas veces contigo en Vivencias, el empleo constituye algo más que un medio para la autosustentación, porque nos permite construir pertenencia a un espacio y sentirnos integrados a la dinámica social, por supuesto. En tal medida, entiendo que aplicarnos cotidianamente a una tarea laboral hace a la construcción de nuestro modelo básico de existencia, en tanto instancia que nos permite desarrollar autonomías y por ende avanzar en nuestro proceso de crecimiento personal y familiar. Ahora bien, la pérdida de un marco laboral o las dificultades de inserción que padecen los más jóvenes, aún habiendo accedido a una adecuada capacitación, constituyen factores altamente estresógenos y muchas veces generan el desencadenamiento de cuadros de angustia importantes, ¿no? Claro. Eso creo que es algo en lo cual debemos reparar como sociedad y bueno, y apelar a la sensibilización de quienes deberían de repente abordar este tema desde altas esferas, ¿verdad?
A propósito de esto que estás diciendo, también en julio pasado las cámaras empresariales plantearon la posibilidad y la necesidad de habilitar la contratación de nuevos trabajadores con salarios por debajo del laudo que se acordó en el Consejo de Salarios. Así lo expresó en la Cámara de Industrias Alfredo Antía, y esto trajo bastante malestar porque de alguna manera estamos hablando de algo que es ilegal, bajar por debajo del salario mínimo nacional, Jorge. Y creo que esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Ya no hay posibilidad de trabajo y dada la demanda que hay, de pronto se presentan muchísimos jóvenes para el mismo puesto de trabajo y se presentan estos problemas, ¿no? Porque hay de pronto empresarios que no son no tienen escrúpulos, y de pronto estas posibilidades empiezan a jugar con los sueldos de las personas, que realmente me parece macabro. Totalmente. Yo creo que la flagrancia de estas actitudes amerita una intervención, como decía, a nivel estatal y bueno, evitar que esto suceda. Hemos abundado acerca de la imperiosa necesidad que nos plantean estos tiempos, bueno, en cuanto a que los jóvenes puedan orientar su vocación hacia el mundo real, apelando a la creatividad y en el entendido de que las circunstancias nos compelen más que nunca a buscar empleo en distintos ámbitos, de repente poco frecuentes, o de hecho a generarlo por motus propio. Ahora, esto que se está planteando creo que, digamos, está reñido en primer término con la ley y aparte con el sentido común. Vale decir, si queremos proteger a quienes quieren ingresar en el mercado laboral, no podemos tolerar este tipo de cosas, porque fíjate una cosa, Andrea, cuando un joven egresa de su formación, luego de muchos años de capacitación, implicando ello un esfuerzo propio, el de la familia, mirá cuáles son a veces las respuestas, ¿no? A veces, bueno, el típico inútil sin referencia. Sí, ¿Qué referencias puede generar? O sin experiencia, Jorge. Lo primero es, no tiene experiencia. ¿Y dónde la va a adquirir si no le das la oportunidad laboral? Obviamente. Es algo irreductible la lógica, reñido totalmente con el sentido común. Y después está lo otro, algo que padecen nuestros jóvenes. Se califican y bueno, se presentan a un concurso o ante una convocatoria, ¿y qué respuesta a veces obtienen? Usted está sobrecalificado, o sea, se castiga el hecho de haber transitado por el camino de la formación y ahincadamente procurar incorporar más y mejores herramientas. Creo que ahí el joven se encuentra muchas veces en esa encrucijada de la cual es muy difícil emerger, más agravado aún por todo este contexto pandémico, claro. ¿Verdad, Andrea? ¿Sabes, Jorge, que los otros días, a propósito de esto que estamos tratando, leía un artículo de la BBC en el que se informaba que Estados Unidos, según un informe publicado en el Washington Post, nombró a los millennials, que tanto hemos hablado, esa generación entre 26 y 40 años, como la generación más desafortunada de los Estados Unidos, y tiene que ver con esto que estamos hablando, por la inseguridad laboral que siente esta generación, que es mucho mayor que la que han sentido sus padres, por ajustes fiscales, por la flexibilización de las normas laborales, por la competitividad también del mercado y el avance de la economía, ¿no? Y creo que es bueno señalarlo, porque es muy a propósito de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Es muy pertinente lo que planteas y que tiene que ver con el contexto en el cual nos hallamos inmersos, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la hipermodernidad, hablamos de Bauman, hablamos de la modernidad líquida y hablamos de la falta de consistencia muchas veces en aquellos ámbitos que son elementales, ¿no? Aquellos aspectos que son básicos para poder construir, como decíamos hace un rato, un modelo básico existencial firme. Y bueno, el mercado laboral padece justamente de esas inconsistencias, esa volatilidad, la falta de certezas
hace obviamente que muchos jóvenes elaboren proyectos, apunten a la creatividad, y muchísimos lo logran, pero no todos tienen la capacitación o la fortuna de poder acceder a esos planos de formación que los catapulten hacia lugares como pueden ser las altas tecnologías, donde hay un gran requerimiento y donde justamente la creatividad puede, generar una apertura de caminos. Yo creo que estamos en un cruce de caminos, en todo este proceso transformacional donde la tecnología ha cobrado una centralidad inusitada para otros tiempos, en que debemos replantearnos realmente si estamos transitando hacia un mundo que estará capacitado para recibir en el mercado laboral, para poder favorecer la inserción laboral de los jóvenes en función de esta circunstancia que se está manejando, ¿no? Y bueno, por supuesto, debemos también enfrentar, con las herramientas que corresponden, la inescrupulosidad de quienes se valen muchísimas veces de estas carencias, de estos faltantes, justamente para hacer prevalecer sus propios intereses, ¿no? intereses personales, claro, sus propios intereses personales de manera muy subalterna, ¿no? Valiéndose de la desesperación y, bueno, de la necesidad de los demás. Mira, acá tenemos un mensaje de Fernando que dice: la bajeza de ese tipo de actitudes y su impacto hoy para lo que viene, ingresar al mercado laboral termina siendo una relación casi inversa, donde empleador pone como diferenciador excluyente el darle la posibilidad de trabajar al joven como un bien, entre comillas, como parte del pago. Gracias a Fernando por este mensaje. Sí, bueno, comparto totalmente lo que nos dice Fernando. La inescrupulosidad tiende a generar, no sé, argumentos que son realmente patéticos, ¿no? Yo creo que se está conculcando uno de los derechos humanos fundamentales, Andrea, el derecho al trabajo en igualdad de condiciones. Hemos pregonado a través de este espacio, y tú fundamentalmente en todos los ámbitos de vivencias, sobre la imperiosa necesidad de generar instancias de equidad e inclusión. La inclusión laboral es estructurante de lo que es la construcción de ciudadanía para cada individuo. ¿Cuál es el mensaje que le damos a nuestros jóvenes? Que se vayan, que aguarden el final de la pandemia para poder ingresar en otros contextos laborales, acceder a otros mercados. ¿Cómo estamos protegiendo justamente a esas generaciones que, bueno, que tienen mucho para dar y que tienen mucha intención justamente de insertarse, de construir su vida aquí? Son mensajes sumamente negativos que estamos brindando. Es que de alguna manera, Jorge, también un poco a propósito de esto que te decía, de que está pasando mundialmente, no es solo en nuestro país, con estas generaciones más jóvenes, se enfrentan a posponer sus desafíos, ¿no? Como retrasar su carrera, su pareja, su matrimonio, tener hijos, ni que hablar que comprarse una casa o ahorrar para la jubilación, porque de alguna manera sienten que sus metas y sus objetivos han sido reprimidos por todo lo que está pasando, ¿no? Sin lugar a dudas, y es vital lo que estás diciendo. Y después nos preguntamos qué está pasando a nivel de la salud mental de nuestra gente. Claro. Después nos preguntamos por qué el suicidio suele ser la segunda causa de muerte de nuestros jóvenes entre 15 y 29 años. Claro. Después nos preguntamos por qué hay tanto padecimiento, por qué hay tanta patología mental, por qué hay tanta desazón, por qué hay tanta gente que se siente a la intemperie, por qué hay tanta gente descreída. Debemos dar señales claras, contundentes, en cuanto que el sistema puede arropar, puede contener justamente y dar herramientas en esta etapa tan importante, cuando el joven aflora a la vida, asoma a ese mundo
que lo está aguardando. Claro. Creo que una de las grandes reservas que tenemos nosotros como país para poder definitivamente transitar por los caminos del desarrollo es justamente proteger, apelar a nuestra juventud, a los jóvenes, que son justamente quienes consolidarán el Uruguay del mañana, Andrea. Claro, sí, y en esto tenemos que ser claros que también habría que poner sobre la mesa políticas de Estado defendiendo o ayudando a estos jóvenes con el tema laboral, ¿no? Yo entiendo que la pandemia está siendo en el aspecto laboral muy difícil, pero repito, me parece que a río revuelto, como dice el dicho, ganancia de pescadores, ¿viste? O sea, también hay mucho que está mal las cosas, pero también pongámonos una mano en el corazón, ¿no? Yo creo que sí, como solemos decir en Mano a Mano y Sin Diván, tratar de pensar la vida en clave de nosotros y apartarnos de esos intereses, de esos personalismos que flaco favor le hacen a la construcción justamente de un país que nos permita, ya no solo a los jóvenes, a todos, a quienes formamos parte de este colectivo, poder establecer vínculos, digamos, una dinámica convivencial, agradable, saludable, que permita que cada cual desde su bastión pueda construir un futuro. Lo peor que nos puede pasar en la vida es ver el futuro bajo un manto, bajo una nebulosa de incertidumbre. Ciertamente no estamos frente a una crisis estrictamente nacional, sabemos que somos parte de un contexto planetario dentro del cual evidentemente las cosas no están siendo fáciles. Pero bueno, independientemente de ello, hay suficientes espacios, ámbitos para deliberar y para construir, para delinear definitivamente políticas de Estado como vos bien has establecido. Jorge, creo que en esto va la vida a todos. Para irnos despidiendo y para ir cerrando, me despido, quiero con una última pregunta. ¿Cómo han jugado las familias, si han sido de alguna manera continentadoras a la hora de apoyar a un joven que no tiene trabajo? ¿Qué pensás al respecto de esto? Bueno, la familia es fundamental, la familia y el entorno afectivo, Andrea, los amigos, todo el entorno relacional es vital para generar esas defensas emocionales, ese lugar donde encontrar respuesta y por supuesto el estímulo necesario para no decaer en el intento. Claro que sí, creo que en tal sentido la familia ha sido base de sustentación fundamental, no solo en estos aspectos, ante los cuales creo que ha sido sí sumamente importante, sino para poder sobrellevar todo ese aluvión que nos trajo la crisis y que hipotecó en muchos casos nuestra estabilidad emocional. Apelar justamente a los afectos, tratar de refugiarse en la construcción de un propósito en la vida, tratar de seguir encontrándole el sentido a la vida es fundamental para no caer en estos pozos depresivos. Creo que, como decimos siempre y desde que irrumpió toda esta temática vinculada a la pandemia, bueno, de la crisis tenemos dos opciones ante una crisis: o someternos justamente a la desesperación o tratar de encontrar en ella una oportunidad para reconstruirnos, para reincorporarnos, reintegrarnos a la vida, tratando obviamente siempre de apelar a nuestros afectos. Jorge, en el afecto vamos a encontrar siempre el gran colchón emocional para seguir adelante. Jorge, un placer, se me fueron los minutos, muchísimas gracias, nos reencontramos. Vivencias.